I wanna shoot, baby. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy quiero mostrarles algo que algunos me han pedido y es cómo podríamos trabajar en Photoshop un carrusel para Instagram. O sea, sería trabajar un solo arte repartido entre los 3 primeros posts horizontales que tiene Instagram. Entonces, para entrar en materia, vamos al programa. Iremos a nuestro programa de Photoshop y vamos a crear un archivo nuevo. Podemos hacerlo desde la ventana de archivo, darle nuevo. Podemos hacerlo desde este otro botón o simplemente le daríamos control N, que es el método abreviado para poder ingresar. Entonces, en este caso yo le daré clic a este botón. Una vez se nos ha abierto este panel, o sea, esta ventana, lo que vamos a hacer es configurar. Primero que todo vamos a ir y escoger aquí en la parte de unidades de medida, vamos a escoger píxeles. Yo voy a utilizar una de las medidas estándares para Instagram, que es 1080 por 1080. ¿Cierto? Entonces vamos a escoger la anchura de 1080 y vamos a escoger la altura de 1080. Aquí ustedes pueden variar un poco también lo que es la altura. Hay unas personas que les gusta colocar un valor un poco más alto, pero eso ya depende del arte que ustedes quieran crear al final. Bueno, y entonces aquí es donde viene la magia. Aquí donde dice anchura, simplemente lo que vamos a hacer es ir a buscar el signo de multiplicar, el cual encontraremos oprimiendo la tecla Shift y al lado del Enter buscaremos el símbolo de multiplicar, que en este caso son los 3 primeros spots que vamos a utilizar. Por eso sería 1080 más 1080 más 1080. En sí lo vamos a multiplicar por 3. Una vez que hayamos realizado esto, vamos a mirar que aquí en la tasa de bytes esté entre 8 y 16, que el color esté en RGB. Vamos a darle la opción de que nos coloque aquí la parte transparente y simplemente le vamos a dar crear. Listo, como están viendo en pantalla ya nos ha creado esta capa. Entonces iremos y buscaremos la herramienta recortar y manteniendo oprimido buscaremos la herramienta que dice sector. Una vez que tengamos la herramienta ya seleccionada, simplemente vamos a darle clic derecho y nos va a botar estas opciones y iremos a escoger la que dice dividir sector. Entonces nosotros vamos a dividir el sector verticalmente, en este caso. Entonces simplemente le daremos aquí al número 3 y le daremos a OK. Y si te puedes dar cuenta, ya nos está arrojando las 3 divisiones que le hemos pedido según las características que le colocamos al principio. Entonces este cuadro sería de 1080, este también y este también. Y lo tendríamos en el mismo documento. Una vez que has creado esto, ya irías a la parte de crear el arte que quisieras tener. En este caso vamos a colocar algo para el ejemplo. Simplemente vamos a colocar esta imagen. Vamos a escalarla para que nos ocupe pues el espacio de los 3. Y pues este simplemente sería para el ejemplo. Ya la creación del arte lo hará cada uno según su necesidad. Bueno, en este caso, una vez que ya has creado tu arte, que ya tienes todos los elementos que vas a utilizar y ya estás satisfecho con el resultado final, simplemente lo que vas a hacer es ir a archivo, vas a darle a exportar y escogerás la parte que dice guardar para web heredado y le vamos a dar clic. Una vez se te ha abierto esta pantalla para web heredado, simplemente lo que vas a ir es a escoger el formato. Yo te recomiendo que utilices el de PNG 24. Una vez que lo hayas escogido, simplemente irás a guardar. Y en este apartado vas a escoger el lugar donde deseas que el documento se guarde. En este caso yo voy a escoger la parte de escritorio. Y aquí vamos a darle un nombre. Entonces yo voy a colocarle post carrusel prueba. Y listo, de esa forma simplemente le vas a dar la tecla de guardar. Una vez Photoshop te ha guardado el documento, simplemente irás a
el lugar donde guardaste. En este caso es aquí en el escritorio en el que yo lo dejé. Voy a darle clic y voy a mirar que me ha generado las 3 imágenes independientes, las cuales pues yo voy a subir en su orden al carrusel de Instagram. Entonces esta es una de las formas sencillas y prácticas para poder crear nuestros artes, o sea, un solo arte que pueda utilizar los 3 posts horizontales de Instagram. Hay algo que te quisiera agregar en este momento y es referente al diseño. Cuando tú vayas a empezar a crear tus artes, te recomiendo de que lo vayas haciendo de una forma ordenada, de que vayas creando tus capas y a cada capa le vayas creando sus grupos. De esta forma te garantizarás que cuando tengas que ir a hacerle algún tipo de modificación, puedas encontrar los objetos sobre los que hayas trabajado de una forma mucho más fácil y más ordenada. Y esto más que todo es si el diseño va a ser muy complejo y va a tener muchas variaciones y esto es algo que te podría servir. Si lo trabajas por grupos, podrías colocarle por ejemplo aquí el post 1. A este le podrías colocar el post 2. Y a este le podrías colocar el post 3. Y así a medida que vayas creando, pues vas a guardar los diferentes artes. Y créeme, cuando tengas que hacer cambios, esto te va a ayudar muchísimo a identificar en dónde están todos los gráficos que pertenecen al post 1, en dónde están los gráficos que pertenecen al post 2 y en dónde están los gráficos que te pertenecen obviamente al post 3. Agradezco que hayas visto el video, déjame saber en tus comentarios, deja tu like. Recuerda que con tu apoyo y con tu interacción me permite seguir creciendo, cada vez aportar más contenido y mejorar la calidad de los videos. Hasta una próxima.